Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar de fracturas de antebrazo, que es una fractura bastante común. El antebrazo está compuesto por dos huesos, el radio y el cúbito, y estos dos huesos se unen a través de la membrana interósea que une casi en toda su extensión el radio con el cúbito, y después tenemos a nivel proximal tenemos el ligamento anular, el nivel distal el ligamento radiocubital distal. Recuerden que el principal movimiento que tienen estos dos huesos es que lo que produce es la pronosupinación, que esto es que el radio se moviliza a través del cúbito, por sobre el cúbito. Otra característica que tenemos acá es una fractura que es bastante frecuente en personas jóvenes, y lo más importante de todo es que es asiento de muchas complicaciones como lesiones nerviosas, lesiones vasculares, y una de las más temidas son los síndromes compartimentales y de Volkmann. Para hacer el diagnóstico es bastante fácil. Nosotros tenemos una persona que tiene antecedente traumático, nosotros del solo verlo ya nos damos cuenta casi que tenemos el diagnóstico de una fractura de antebrazo. La deformidad que produce en el miembro es bastante notoria, por lo tanto solamente viéndolo nomás ya nos damos cuenta que es lo que tiene. Otra cosa después nosotros, para confirmarnos lo que nosotros pensamos, ¿qué es lo que hacemos? Le hacemos una radiografía. Esta radiografía le hacemos una radiografía de frente y de perfil. Siempre en las fracturas de antebrazo tenemos que tomar la articulación proximal y la distal, o sea, tiene que ser más panorámica. Tenemos que ver por completo la articulación radiocubital proximal y distal, ya que tiene muchísima asociación con luxaciones, sobre todo en las proximales, que lo ya vamos a ir viendo más adelante. El mecanismo más frecuente de lesión es el indirecto, que es una persona que se cae apoyando la mano y bueno, y las fuerzas se transmiten por sobre el antebrazo, en donde generalmente hacen palanca y se produce la fractura más frecuentemente en el tercio medio y distal. Después tenemos el mecanismo directo, que en general se produce más frecuente el cúbito, que está relacionado con traumatismos directos, que en la mayoría de los casos puede ser mecanismo de defensa, que uno, por ejemplo, lo quieren atacar, le tiran un palazo y uno se cubre con el antebrazo y en esa manera se fractura el cúbito. Puede ser de esa manera, puede ser que se está cayendo algo o uno mismo se cae sobre algún objeto y bueno, y tiene un mecanismo directo. Lo más común en este caso es el cúbito. Mecanismo combinado es muy frecuente hoy por hoy por los accidentes, la cantidad de accidentes laborales que hay y accidentes viales. Como vemos acá, el mecanismo indirecto, que vemos de que la persona cae con la mano apoyada, y el que pase, la fuerza se transmite a través de los dos huesos y se produce la fractura a distintos niveles. Que las fracturas de tercio medio y distales son las más frecuentes, las fracturas proximales ya son más infrecuentes. Acá nosotros vemos un ejemplo de uno de los mecanismos indirectos del cúbito, donde la persona cae con el brazo apoyando el mano y produce la fractura. Generalmente la angulación que se produce es claramente notorio, por lo tanto el diagnóstico de solo verlo ya tenemos el diagnóstico de una fractura de antebrazo. En este esquema nosotros vemos los desplazamientos clásicos de las fracturas de antebrazo. Nosotros vemos cómo actúan los supinadores, los pronadores y de acuerdo a eso hacia dónde se desplazan los huesos. Acá nosotros tenemos que actúan los supinadores, el supinador corto, el supinador largo y el pronador cuadrado, por ejemplo. Para clasificar esta fractura utilizamos la clasificación de Lao, que la clasificación de Lao es la misma que se utiliza para todos los huesos largos, donde tenemos que la tipo A es una fractura simple, la tipo B es una fractura con tercer fragmento en cuña y la tipo C son fracturas conminutas, que ya la vamos a desarrollar en las diapositivas siguientes. Acá nosotros vemos distintos tipos de trazos de fractura, que son trazos simples. Tenemos las fracturas oblicuas, fracturas transversales, y en la imagen de la derecha lo que tenemos lo que es una fractura en Monteja, que es una fractura
del cúbito con luxación del radio proximal. Acá nosotros vemos otro tipo de fracturas oblicuas transversales y en la imagen de la derecha lo que es la fractura de Galeazzi, que es una fractura distal del radio con luxación radiocubital distal. Acá son fracturas bióseas, o sea que se afectan los dos huesos. Recuerden siempre hacer, cuando pidamos una radiografía, que en este caso no se cumple. Lo ideal en la radiografía es la articulación radiocubital proximal y la articulación radiocubital distal. Acá tenemos un ejemplo de fractura con un tercer fragmento de distintas formas. Vemos la imagen de la izquierda, un fragmento chico de tercera mariposa, y en la imagen central un fragmento mucho más grande, y en la imagen de la derecha nosotros vemos no solo un tercer fragmento, sino la luxación radiocubital distal. Con esto lo que hacemos es ver de que inclusive de que esta fractura, que es una fractura de Galeazzi, es bastante frecuente, que es la fractura del cúbito con luxación radiocubital proximal. Acá vemos otro ejemplo de fractura con un tercer fragmento en cúnea. Acá vemos otro ejemplo con distintos tipos de fracturas con tercer fragmento. Algunos son fragmentos mínimos y otros son fragmentos bastante grandes, como la imagen central, que el tercer fragmento es un fragmento en ala de mariposa de un tamaño muy significativo. Acá vemos otro tipo de fracturas complejas y como ven en la imagen de la izquierda es una fractura segmentaria, o sea que tenemos dos trazos de fractura en un mismo hueso y en este caso también tenemos la luxación radiocubital proximal, lo que se llama fractura de Monteggia. Acá vemos otros ejemplos de fracturas complejas, en este caso son por herida de arma de fuego. Si ven ahí en la imagen de la izquierda son los múltiples perdigones, en la imagen central vemos una bala única y en la imagen de la derecha lo que nosotros vemos son fracturas conminutas que ya tienen múltiples fragmentos. Nuestro principal objetivo es lograr una reducción anatómica. Para obtener una reducción anatómica siempre es preferible un tratamiento quirúrgico. De esta manera nosotros nos aseguramos que estamos restaurando lo que es la longitud del radio y del cúbito. Después, lo que son, podemos evaluar si tienen lesiones articulares, tanto en la radio cubital proximal, con la lesión del ligamento anular, o en la radio cubital distal. De esta manera, lógicamente, teniendo una reducción anatómica, no tenemos vicios de rotaciones, los tejidos blandos se recuperan más rápido, por lo tanto, funcionalmente podemos lograr un miembro que tenga una muy buena función. Tratamiento ortopédico. Se puede hacer en tratamiento ortopédico, generalmente tiene que ser un trazo simple, se asocia a hueso único la mayoría de las veces. Lo que tiene de malo son los tiempos de inmovilización, son muy prolongados, de 6 a 8 semanas como mínimo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Tanto tiempo de inmovilización, podemos tener muchas complicaciones, las rigideces producto de la inmovilización prolongada. Por lo tanto, sabiendo que son periodos de inmovilización muy prolongada, la mayoría de las personas prefiere hacer un tratamiento quirúrgico, que cuando hacemos un tratamiento quirúrgico, en cualquier fractura que tenga cierto acortamiento, que tenga rotación, fracturas conminutas, acuérdense que las fracturas expuestas de cualquier parte del organismo son de tratamiento quirúrgico. Fracturas que tenemos algunas angulaciones o las que son como la fractura de Galeazzi o Monteggia, que están asociadas a luxaciones. Acá nosotros vemos un ejemplo de un tutor externo. El tutor externo, recuerden que en este caso, bueno, se observa en la imagen una fractura simple. El tutor externo utilizamos para fracturas en general que son fracturas complejas y fracturas expuestas. Acá vemos otro ejemplo de síntesis, que pueden ser clavos endomedulares flexibles o, bueno, también vienen los clavos endomedulares con un pequeño cerrojo. Pero bueno, este tipo de tratamiento quirúrgico se utiliza más para los chicos. Como vemos en la imagen de la derecha, en la muñeca se ven los cartílagos de crecimiento, por lo tanto, nosotros sabemos que estamos tratando a un niño. Acá es otro ejemplo de distintos tipos de clavos endomedulares que se utilizan
para fracturas de antebrazos. Y acá nosotros vemos lo que son fracturas bióseas de que se utilizan placa con tornillo de ambos huesos, o sea, se utiliza placa y placa para el radio y para el cúbito. Como complicaciones, una de las principales que tenemos es la pérdida de la pronosupinación, sobre todo cuando nosotros no logramos una reducción anatómica. Después, lo que son cuando pasa mucho tiempo que un paciente no se opera, también podemos sufrir exposiciones óseas. Recuerden que la mayoría de este tipo de fracturas lo que se produce son acabalgamientos, por lo tanto, al ser un hueso, por ejemplo, el cúbito, que es subcutáneo, sufre muchas veces exposiciones, por lo tanto hay que tratar de darle una solución quirúrgica lo antes posible. Recuerden que el antebrazo, como la pierna, es asiento muy frecuente de síndromes compartimentales y que cuando afecta la parte vascular nos puede producir un síndrome isquémico de Volkmann. Como en todas fracturas, nosotros siempre tenemos la posibilidad de que no pegue el hueso, por lo tanto tenemos lo que es el retardo de consolidaciones cuando pasa más de 6 meses en consolidar, y después lo que tenemos son las pseudoartrosis, o sea que las falsas articulaciones, o sea que ya cuando cesa completamente la actividad de los osteoblastos. Después, bueno, tenemos distintos tipos de callo, el sinostosis, que pueden limitar la pronosupinación. Acá tenemos lo que es la luxofractura de Montegia. Recuerden que dentro de la luxofractura esta es la más frecuente. ¿Qué es lo que hacemos acá nosotros? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la fractura proximal del cúbito, una fractura del cúbito que por la angulación que sufre el cúbito produce el desplazamiento y la luxación del radio, de la cabeza del radio, rompiendo el ligamento anular. Por eso siempre recuerden que hay que hacer una radiografía panorámica, siempre tenemos que ver las dos articulaciones. Recuerden que es muy frecuente este tipo de lesión. Después tenemos la lesión, lo que es la luxofractura de Galeazzi, que es la lesión del radio distal con la lesión de la articulación radiocubital distal. Y esto simplemente para que lo sepan nomás lo que es la lesión de Essex-Lopresti, que es una fractura proximal del radio con luxación distal del cúbito. Este es tipo una fractura que se ven en niños, que son bastante frecuentes. Fíjense que nosotros viendo la imagen nomás ya nos damos cuenta que algo raro tiene, sobre todo si asociamos que tiene un antecedente traumático, estamos frente a una fractura en tallo verde en un niño, que recuerden que lo son una fractura en tallo verde, el hueso se dobla pero no se logra quebrar completamente. Nosotros vemos acá en la imagen de la izquierda una fractura en tallo verde que si ustedes ven no se ve claramente la imagen de la fractura, pero sí vemos angulado lo que es el antebrazo. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Se lo cede al chiquito, al paciente, y lo que hacemos, lo que es tratar de reducir lo que es ese desplazamiento. Hacemos una maniobra inversa para tratar de alinearlo nomás. Y después hacemos control radiográfico para ver que está bien, si es que está bien o no. En la imagen de la derecha nosotros vemos una fractura de los dos huesos, también en un niño, que fíjense que se angula pero se mantiene entre todo intacto. Esto ¿qué es lo que pasa? Una de las dos corticales se rompe y la otra se dobla. Por lo tanto, también requiere un tratamiento quirúrgico, lo que se hace una sedación bajo anestesia, se acomoda el hueso y se coloca un yeso. Esto sería todo, espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, no duden ustedes en consultarme. Hasta luego.